paz a la casa del Señor. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios, porque hemos venido en este día con nuestra copa boca arriba, ¿no? A recibir lo que el Señor tenga que decirnos en esta tarde. Amén. Nos hemos gozado en todo este tiempo hermoso. Y así como está de pie para que después se pueda descansar, vamos a irnos al libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 22. Vamos a leer ese versículo y luego nos sentamos y oramos después de leerlo. Señor, gracias. 1, 2, 1, 2. Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, imitándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oramos. Padre, gracias te damos en esta tarde por permitirnos estar en tu casa de oración, Señor. Hemos glorificado tu nombre, te hemos honrado, Señor, y sé que en este momento es el tiempo que dedicamos para que tú nos hables. Señor, gracias. Permite, Señor, yo ser un portavoz para poder hablar, Señor, a la necesidad de cada uno de tu pueblo, Señor. Usted, iglesia, ore por su pastor en esta tarde. Señor, soy quien responsable de traer esta palabra. Te pido, Señor, que tu unción y tu palabra, tu sabiduría, tu revelación, Señor, se haga manifiesta en esta tarde para traer tu palabra a este pueblo. Señor, todo espíritu contrario a tu palabra hoy pueda salir de este lugar. Declaramos libertad. Declaramos, Señor, que todo aquel espíritu que traiga, que quiera interrumpir este momento de adoración, de escuchar tu palabra, lo podamos, Señor, echar fuera de este lugar, de nuestras mentes, y que podamos, Señor, estar libres para atesorar tu palabra. Señor, gracias. Quita, Señor, también todo dolor, cualquier situación de salud que haya en la vida de alguno de mis hermanos, para que pueda estar libre y no perder ningún momento, Señor, de recibir tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Es hermoso leer su palabra y entender lo que Él nos quiere decir. Amén. Sé que usted ha orado y ora todas las semanas por nosotros, los predicadores, y especialmente por su pastor. Sé que está orando constantemente diciendo al Señor, trae palabra y úsalo. Oía una oración de un hermano temprano, úsalo en el inicio del servicio, hermano Omar. Que la palabra venga conforme a nuestra necesidad. Pues aquí hemos leído una parte de las Escrituras muy interesante, muy buena, y es en el libro de Gálatas. La iglesia de Galacia es una iglesia la cual está compuesta de diversidad de personas, diferentes grupos étnicos. Allí era un poco parecida a Footprint, a su iglesia, sus huellas, donde tenemos más de 16 naciones aquí reunidas, adorando al Señor y con una sola visión, que es ganar las almas para Cristo. Amén, compartir el amor del Señor hacia los demás. Y así Galacia estaba, pero eso en Galacias
había traído muchas divisiones, podemos decir así, porque todos pues piensan de una manera y de otros de otra. Y lógico, allá había muchos judíos cristianos, los cuales se habían convertido a Cristo, pero continuaban o querían aplicar lo que habían aprendido de la ley. Y ese es uno de los problemas que se debaten ahí en esa carta. Pablo les dice, ¿y quién les enseñó Iban caminando correcto, iban caminando bien, pero vinieron y se desviaron siguiendo los rudimentos de la ley y dejando la gracia. De la gracia se han caído. Que vuelvan a la gracia. Y toca temas ahí como la circuncisión, la incircuncisión y sigue, ¿verdad?, combatiendo esas cosas. Pero una de las cosas que les hace mención en este capítulo 5 es, ¿verdad?, lo importante que es dejar todas esas diferencias y buscar una conexión directa con nuestro Señor Jesucristo, una relación directa. Y también les muestra la gran batalla que hay o que se desenvuelve en nosotros como seres humanos. Hay una batalla. Y les habla de las dos naturalezas que estamos compuestos, de la naturaleza espiritual y de la naturaleza carnal. Y que las dos, dice, combaten constantemente. Es una guerra que vivimos nosotros. Estamos en una guerra que la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal no se llevan para nada, son enemigas. Y estará con nosotros hasta el día en que nos muramos, hasta el día que respiremos el último suspiro, ¿verdad? Hasta entonces se terminará esa guerra. Mientras estemos en esa guerra, vamos a vivir constantemente batallando todos los días. Entonces no quiero que nadie se asuste porque dicen, bueno, muchos de nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Somos cristianos, pero tenemos esta batalla siempre. Algunos llegan hasta dudar de su salvación y dicen, wow, ¿qué me pasa? ¿Seré que soy un mal creyente? ¿Seré que no soy salvo? ¿Qué estará pasando conmigo? Pero es que no ha descubierto que dentro de uno mismo hay esas dos naturalezas que no se llevan nada bien. Pelean. Y entonces uno de los secretos que el apóstol Pablo le da a la iglesia es que deben de caminar para poder vencer la naturaleza carnal, deben de caminar en el Espíritu. Y les hace manifiesta las obras de la carne para que puedan identificarlas y puedan caminar en el Espíritu. Entonces les aconseja en el versículo 16 del mismo capítulo, si pueden nuestros allá ingenieros proyectar el versículo 16 en adelante, lo tenemos ahí. Dijo el apóstol, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Carne, cuando se refiere carne, es a la vieja naturaleza. Esa herencia que recibimos de nuestro padre Abraham, Adán. Sí, esa vieja naturaleza está ahí presente, no muere hasta que salimos, como dije, de este mundo. Entonces dice los deseos de la carne. El versículo 17 dice, porque los deseos de la carne, él ahí pone bien claro cuáles son los deseos de esa naturaleza carnal en nosotros. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Queda claro pues de que son enemigos. Pero imagínense, dos enemigos viviendo en la misma casa. Están ahí. Y es por eso que hay ese gran problema. No hagáis, dice, perdón. Y estos, dice, se opone entre sí para que no hagáis lo que queráis. Amén. ¿Verdad que claro? Siempre hacemos lo que no queremos.
lo que no queremos hacer. Pero si sois, dice, guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y aquí dónde las especifica él? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes. O sea, ya habían habido amonestaciones y se las volvía a repetir. Dice, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Este versículo 21 es uno de los versículos más fuertes que hay y como los versículos más que te llenan de temor, te llenan, te espantan, ¿no? Wow, es algo fuerte. Dice que si los que practican tales cosas no se alisten, que no van para el cielo. Wow, eso es tremendo, ¿verdad? Bien fuerte. Los que practican tales pecados no heredarán, dice, el reino de los cielos. O sea que es algo muy fuerte. Yo creo que si yo ya me siento, usted queda convencido y dice, wow, ¿dónde me he metido? ¿En qué problema estoy sentado? ¿En qué problema estoy metido? Dice, no heredarán el reino de los cielos. Muy fuerte cuando él dice esto. Está hablando, practican. ¿Qué entendemos por practicar? Gente que hace de su vida una vida que practica estas clases de pecados diariamente y en ningún momento deja de hacerlo. No está hablando de aquellos que están viviendo y caminando en el Espíritu, pero en un momento de debilidad, de fracasó, cayó, pero se vuelve a levantar y continúa. Pero hay personas que para ellos ya no les sorprende nada, practican, se acostumbran a vivir en adulterio, en fornicación, en hechicería, en idolatría. Hacen de su vida un estilo de vida en esa naturaleza pecaminosa. Pablo dice, no, esos no van a heredar el reino de los cielos. Amén. Qué descanso, ¿verdad? Qué descanso, amén. Porque todos somos pecadores, amén. Todos aquí fallamos de una manera o de otra. Y entonces si fallamos de una manera u otra, pero la diferencia está en que no somos practicantes de tal naturaleza. Por eso él dice, andad en el Espíritu, el versículo 16, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, él ahora les hace bien claro esto. Y hay algo muy bonito que yo quiero aclarar en esta tarde. Y es que es de suma importancia que nosotros como creyentes nos demos cuenta que el Señor viene para recompensar a todos aquellos de acuerdo haya sido el fruto del Espíritu Santo. Pero lamentablemente nosotros como humanos siempre nos enfocamos en aprender de las actividades de los dones del Espíritu y no del fruto del Espíritu. Entonces, la gente está muy interesada y quiero decirle que Dios no va a recompensar a nadie por lo que usted posee o por los dones que usted reciba o practique del Espíritu Santo. Él no va a
a darle ninguna recompensa a nadie por eso, pero sí va a recompensarlos en el gran trono blanco a todos aquellos que hayan dado fruto del Espíritu Santo. Vaya, porque mire, todos nos interesamos, mucha gente se interesa en tener experiencias sobrenaturales, experiencias religiosas, como dice ¿cómo se llama? Iglesia, iglesia, en tener experiencias religiosas. Y andan buscando ver qué aprendo de este don, quiero el otro. Y a ver en qué momento entran en esa dimensión de espiritualidad y ver alguna clase de manifestación donde Dios se manifieste a través de un don. Y eso es lo que busca y todo el mundo se encarga de eso. Pero este versículo que hemos leído, muy pocos los preocupamos por aprender, por vivirlo, ¿verdad? Entonces siempre queremos vivir bajo esos momentos de una experiencia súper sobrenatural. Y entonces, y cuando nos acostumbramos a vivir eso, estamos en un problema. Y no es eso lo que Dios quiere. Su voluntad es que conozcamos su voluntad y que aprendamos a vivir bajo su voluntad para que podamos dar frutos del Espíritu Santo. Algo que quiero también aclararle a ustedes, que lo que dice en el versículo 22, más el fruto del Espíritu. Ok, me hago una pausa ahí para aclarecer algo. Recuerde que la Escritura dice, Pablo dice en este versículo, más el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. No está diciendo más el fruto del creyente. No es el fruto del creyente, o sea, que ese fruto no es que nosotros lo producimos. Está bien claro, porque si no fuera el fruto del Espíritu Santo, dijera, más los frutos de ustedes, los creyentes, dijera de esa manera, es amor, es gozo. O sea que este fruto del Espíritu Santo es como resultado de la conexión que tenemos con nuestro Señor, del estilo de vida que caminamos, por caminar bajo la naturaleza espiritual, siguiendo el consejo del apóstol Pablo. ¿Cuál y cómo se desarrolla eso? Bueno, ¿cómo desarrollamos el caminar en el Espíritu? Es sirviendo al Señor en todas las áreas de nuestra vida, viniendo a la iglesia cada vez que hay servicio, en cada actividad que hay en la iglesia, sean talleres, sean vigilias, sean oraciones, sean seminarios bíblicos, sea escuela dominical, sean cualquier clase de actividad que tenga que ver con aprender la palabra de Dios. Es una manera de crecer espiritualmente. El crecimiento, él lo compara como el fruto de una planta. O sea, el fruto del Espíritu Santo lo compara como el fruto de una planta, por ejemplo. El fruto no es algo que nace así rápidamente. Por ejemplo, hay algunas plantas que ustedes conocen como agricultores que dan su cosecha bien rápido. Por ejemplo, el maíz, los tomates. Usted siembra los tomates y en 3 meses o 2 meses, ¿verdad? Crece la planta y empieza a dar los tomates bien rapidito. El maíz, 3 meses y están el maíz. Pero en cambio hay otras plantas que tardan, es un proceso. He observado una viña que han plantado ahí por Kimberton. Ya tienen como 4 años que empecé a ver el Señor limpiando ahí el terreno. Y pasó meses limpiando y cuando estaba el terreno listo comenzó a plantar unos postes, luego a hacer un estilo de cercas y comenzó, y nosotros curiosos todos los días pasábamos viendo, ¿y qué es lo que van a hacer? ¿Qué pasará? Y luego comenzó a sembrar
y pasó el primer año y no vimos nada. Luego vimos que estaba sembrando otros postes adicionales como para cuando la planta creciera, hallara donde agarrarse. Y pasó el segundo año y empezamos a ver una plantita. Y empezó a andar limpiando, a mantener limpio aquella tierra. Y segundo año igual. Hasta este año pudimos ver las plantas crecer, pero todavía no han dado uvas. Quizás falta un año más o 2 años más, no sé. Pero ¿cuántos años tardará la planta de uva para dar su cosecha, dar su fruto? Lo mismo los árboles, ¿verdad? El coco, el aguacate, toma años para que venga a dar su fruto. Entonces, pero habemos creyentes que creemos que vamos a dar fruto con una noche que tengamos una experiencia con Dios. Con una vigilia que tengamos acá y que Dios lo toca y lo tumba y lo hace llorar y lo hace brincar y lo hace de todo. Y ya, wow, hoy espero. Entonces ya no voy a tener pruebas, hoy sí ya estoy bien encendido. Y ya empiezo y voy a dar frutos y bueno, los comemos el mundo, ¿verdad? No. Recuerde que es despacio, es progresivo. Vamos a ir despacio. Dios comienza a trabajar con nosotros, limpia nuestra vida y comienza y poco a poco. Yo no sé cuántos años tomará para que usted venga y dé frutos. Hace muchos años yo aprendí eso. Cuando tenía la edad de 17 años que vine a Jesús, me dijeron, tú tienes un llamado del Señor. Y metete ayuno y oración y lo vas a ver. Y yo, ¿y cuánto es el ayuno que voy a hacer? Decía yo. Pues tienes que hacer 7 días y nunca lo lograba. 7 días y siempre llegaba 3 y siempre pues se me atravesaba la comida y comía. Casi nunca llegaba. Entonces pasó el tiempo, pasaron los años, pero empecé a dedicarme a servir al Señor en todo lo que me necesitaran dentro del cuerpo de Cristo, a servir. Y pasaron 20 años para yo poder ver lo que Dios me había hablado hacía 20 años atrás. Vas a ver un ministerio, vas a ver esto y lo otro. Entonces tomaron 20 años. Pero si yo me hubiera desesperado, me hubiera pasado como muchos. Y dicen, ya me cansé, yo no veo nada, mejor me voy al mundo. Y cuando ya anda en el mundo y ve que los resultados son peores, ya viene todo golpeado de nuevo a buscar al Señor. De verdad que hay creyentes que ya no se les cree si son o no son. Porque están un momento y como no sienten ningún resultado o ninguna diferencia en su vida, ¡fum!, se van otra vez. Y ¡fum!, andan por ahí manifestando las obras de la naturaleza carnal. Y eso no quiere el apóstol Pablo. Dice que andemos en el Espíritu y que tengamos el llamado en el Señor. Es, hermano, desde que iniciamos hasta que nos muramos. El caminar en el Señor es permanencia, perseverar. El Señor dijo, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo de todo. Amén. Entonces la perseverancia es muy importante. Usted debe ser creyente en su país, debe ser creyente aquí en Estados Unidos, debe ser creyente en el verano, en el invierno, en la primavera, en el otoño, en todo momento, estando en riqueza y en pobreza. Amén. Debemos de ser constantes en el servicio del Señor porque es un proceso. Hemos sido adoptados a ese tronco de ese árbol que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hacen una injerto en un tronco para que dé fruto, esperan. Y ese injerto, él no hace nada por su cuenta. Lo que hace es extraer la vitamina de ese tronco y al momento comienza a florear y a dar sus frutos sin ningún esfuerzo. ¿Alguna vez ha oído usted a un árbol quejarse cuando está dando frutos? ¿Verdad que no? Lo hace natural. Entonces la naturaleza espiritual nos da esa clase de frutos. Pues aquí el apóstol Pablo habla de esa clase de frutos. Y
él lo divide en tres grupos. Este fruto dice, más el fruto del Espíritu es, y el primer grupo es amor, dice, gozo y paz, primer grupo. Segundo grupo, paciencia, benignidad, bondad. Y tercer grupo, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 formas de manifestación del fruto del Espíritu Santo. Recuerda que es del Espíritu Santo. Andando en el Señor tenemos el Espíritu en nosotros y ese Espíritu va produciendo en nosotros. No es de nosotros, porque humanamente nunca vamos a poder producir esa clase de frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra naturaleza carnal. No se va a poder hacer. Entonces él agrupa estos tres formas o manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, que son las que debemos de estudiar profundamente. No vamos a verlas todas, pero quiero ver por lo menos el primer grupo de las primeras 3 y luego seguiremos viendo en otra ocasión las siguientes grupos. Entonces el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esto, está pensando en lo que se había enseñado en el Antiguo Testamento y a la pregunta que hizo uno de los escribas o ancianos de la ley, diciendo: ¿cuál es el mandamiento más principal de la ley? ¿Cuál es ese? Como dijo en Deuteronomios y también en Levítico. Es amar a Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo, pensando en esos mandamientos, en ese mandamiento que es el primer mandamiento, pone el fruto del Espíritu Santo en estos 3 grupos y comienza el primer grupo delegándolo hacia Dios y nosotros. El primer grupo. Y el segundo grupo es hacia nuestro prójimo, el trato hacia nuestro prójimo, como es el versículo que estamos leyendo: la paciencia, la benignidad y la bondad. Y luego viene el tercer grupo hacia nosotros mismos, dirigiéndose a nosotros mismos, donde cubre la fe, la mansedumbre y la templanza. Bueno, vamos a ver un poco del primer fruto, que es hacia Dios, que viene de Dios, y Dios es el que hace que eso comience a darse en nosotros como cristianos y seguidores del Señor. Y dice, y menciona el amor. El amor en la manera en que los griegos lo pronunciaban, habían varias formas de interpretar el amor. Habían varias palabras que venían a ser, para nosotros el amor es una sola palabra, pero para ellos el amor se lo traducían en diferentes maneras. Y el amor que aquí se refiere el apóstol Pablo es el amor ágape. El amor ágape es diferente al amor filial, el amor que depende de las circunstancias. El amor filial es el amor que dependiendo la correspondencia que tengamos. Pero este amor está basado en el amor de Dios, el amor que no depende de las circunstancias ni de cómo estemos siendo asesorados o tengamos alguna clase de respuesta hacia nosotros. Entonces, el amor ágape está basado en eso, de que el dar a cambio de nada, como el Señor Jesús se dio a cambio de nada. Él se entregó por nosotros totalmente. Aun cuando yo era pecador, cuando usted era pecador, Él murió por nosotros. Jesucristo, el amor del Señor es grande, que sin merecerlo Él los amó. Entonces, el amor que el Señor da es un amor sin intereses, o el amor que habla, que produce el fruto del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a amar a pesar que no seamos correspondidos. El amor que ágape es un amor que de una decisión que tomamos de amar a pesar de lo que sea. Nosotros
hemos aprendido algo diferente, a amar a la gente si somos correspondidos. Porque alguien dijo, qué duro es amar sin ser amados. Es lo más duro que hay, que tú amas y que no te amen de regreso. Ese amor es el amor filial. Entonces el amor no es de ese amor que está hablando el apóstol Pablo. El amor que produce el Espíritu Santo en nosotros es un amor que, a pesar que no nos correspondan con la misma forma, de la misma moneda, nosotros seguimos amando. Porque dice, ustedes, como dijo el Señor Jesús, ustedes tienen que amar a vuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos. Porque si ustedes aman, dice, como es nuestra costumbre, nuestra naturaleza carnal, amar al que nos hace bien, al que nos agrada, eso dice el Señor, no hay ninguna diferencia. Hasta el peor pagano del mundo puede hacer eso, de amar al que le hace bien, al que le cae bien, al que digamos así, le corresponde de la misma manera. Pero cuando entramos a amar, a tener ese amor, es amar al enemigo, a vuestros enemigos. El hermano que ayer traía la palabra, hermano Raúl, explicaba un poco de eso, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu Santo había comenzado a funcionar en él. Que al momento que se encuentra con el enemigo que le había hecho mal, estaba ahí la naturaleza carnal diciendo, hacer esto y desquitártelo. Es el momento de venganza. Porque dirá, no, Dios me lo entregó en las manos para yo vengarme. Dios no te va a hacer eso. El Espíritu Santo te va a hacer sentir, wow, hoy es la oportunidad de mostrar el fruto del Espíritu Santo. Cuando tienes a tu enemigo en las manos, ¿verdad? Como en el caso de David, el caso de nuestro hermano, dice, no, esto es, y venció, dice, lo bueno. O sea que quien venció ahí fue el fruto del Espíritu Santo que estaba en él, ese gran amor que Dios hace que nazca en nosotros, amar a los demás. Que cuando tú haces el bien a alguien y no sos correspondido de la misma manera, tú seguirlo amando. Cuando estás en momentos y dices, bueno, voy a hacer esto, pero cuando le haces bien a alguien y dice a alguien, te responde con una diferencia, no te responde de la misma manera, tú puedes llegar y decir, bueno, yo en adelante ya me cansé, hoy yo voy a amar a aquel que me ama, voy a servir a aquel que me recibe, aquel que agradece, dicen. Hay gente muy mal agradecida y comenzamos a querernos excusar. Todo eso, esa es la naturaleza carnal. Pero la naturaleza espiritual, el fruto del Espíritu, nos enseña a tomar decisiones de amar a la persona a pesar que no seamos correspondidos. Sea lo que sea. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Amar a vuestros enemigos. Si les piden, dice, amén, si les piden que lo lleven una milla, tú llevarla 2. Si te piden el jaque, ¿verdad? Dales también el jaque y la camisa. Dales todo, que se lo lleven. O sea que, como decía mi tío, si alguien te roba, no salgas corriendo, dárselo y diles, cuida lo que me costó mucho. No corresponder, ¿verdad? En contra, no en eso de la defensa. Entonces, ese amor grande, amar a nuestros enemigos, hasta ahí llega la condición de este fruto, hermano. Eso no está fácil, hermano. La verdad que no. ¿Cuántos aman a sus enemigos? Amén, dice, ¿verdad? De verdad, eso es lo más duro que hay. Pero el fruto que el Espíritu Santo manifiesta en nosotros llega a ese nivel de amar a nuestros enemigos. O sea que no existe, como la pregunta que hizo Pedro al Señor, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano? 70 veces le dijo. No, Pedrito, no te alegres. Sino, ¿cuántas veces le dijo? 70 veces 7 le dijo. Al diario. No es por vida, es diario.
Pero muchos de nosotros en la naturaleza carnal decimos, that's it, la tercera es la vencida. Ya no me vas a seguir viendo la cara, dice, ¿verdad? Aquí se acabó y hoy me vas a conocer quién soy yo. Wow, esa persona necesita caminar con el Señor. Necesita tener un encuentro y empezar a dar frutos del Espíritu Santo. El amor, que es lo que el Espíritu Santo da en nosotros. El gozo. El gozo no depende de las circunstancias de lo que estemos viviendo. El gozo depende del Señor, el cual murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre y desde allá intercede por nosotros. Ese gozo, porque muchos de nosotros estamos adoptados en esa naturaleza a depender del gozo que depende del ambiente en que estamos. Si hay música alegre, nos sentimos alegres, nos sentimos gozosos. Hay bonitas luces, nos sentimos gozosos, estamos alegres. Hay buena comida, hay un buen ambiente, buenos amigos y nos sentimos qué alegre estuvo. Si aquí en la iglesia decimos, wow, hoy estuvo bonito, cantaron bonito los hermanos, se sienten alegres, pero el creyente que tiene el gozo del Espíritu Santo, desde que entra en las puertas de esta casa, desde que sale de la iglesia, ya viene gozoso y a él no le interesa. Amén. A ese creyente no le interesa quién está dirigiendo, quién está cantando, quién está tocando, quién está predicando. Para él dice, ha sido el culto mejor de mi vida. He adorado al Señor como nunca. Y se va gozoso de este lugar. No importa cuál sea el ambiente, él está gozoso. Pero hay personas que se están dependiendo de esos momentos específicos para tener gozo y quieren mantenerlo. Cuando esa llama se apaga, no hay lo que ellos esperan, es visual, ya que el gozo entra por los ojos. Vean lo que vemos, las mujeres por lo que oyen, ¿verdad? Pero ese no debe de ser así nuestra circunstancia. El gozo debe estar siempre en nosotros. Dijo un predicador, el padre de este pastor Danilo, se me olvida el apellido ahorita. ¿Ah? ¿Cómo? Danilo, no, un pastor de allá de Houston, Texas, se me ha olvidado. Es cantante y pastor. Pero el papá de él predica un mensaje diciendo que una vez dice, se subió al techo de su casa a hacer una reparación y se deslizó y se cayó y cayó todo quebrado. Los vecinos corrieron a auxiliarlo cuando lo vieron y cuenta que cuando vio que venían a auxiliarlo, él dijo, esta es mi oportunidad para mostrar la manifestación del gozo del Espíritu Santo en mi vida. Y comenzó a cantar, dice, a alabar a Dios. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede. Y cantando y estando todo quebrado. La gente dijeron, pues este está loco, pero está todo quebrado. Debería estar llorando, afligido. Y él cantando. Y dice, esta es la oportunidad que yo tengo para manifestar ese gozo. A ver, qué lindo, ¿verdad? Esas son las oportunidades que tenemos. Otro ejemplo que les pongo, en una oportunidad que estaban los temblores muy fuertes allá en El Salvador, que estaba uno tras otro y la gente durmiendo afuera, pero en una ocasión llegó un temblor tan fuerte que la gente salió y se olvidaron de la abuela. La dejaron la abuelita ahí. Y cuando ya había pasado el temblor, volvieron por ella, todo destruido. Y dijeron, wow. La abuelita se quedó y ya no pudieron entrar. Entonces la encontraron a la viejita cantando. Y le preguntan, bueno, ¿y qué pasó, señora? Porque la entrevistaron. Y no sintió miedo, no se afligió que la dejaron. Y dijo, no, me gocé en ver el poder de Dios, cómo mueve los edificios como polvo. Bueno, eso es sentir el gozo del Señor, que no importa en qué circunstancias estemos pasando,
¿verdad? Haya salud o haya enfermedad, haya trabajo o no haya trabajo, estemos en elecciones o no estemos en elecciones, quien sea el presidente que esté gobernando, para nosotros hay gozo y esperanza en Cristo Jesús, porque nuestra esperanza está en Él. Amén. Dependemos de Él. Muchos empresarios de nuestra iglesia dicen: estamos sin trabajo, pastor, porque la gente tiene miedo de invertir. Dice que va a hacerlo después de las elecciones. Así vive el mundo, dependiendo de esas circunstancias. Tú y yo dependemos del que todo lo puede. Amén. Que todo lo puede, todo lo tiene. Hay gozo en nosotros. Esté pasando lo que esté pasando a nuestro alrededor, el gozo del Señor, que es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y eso no es de nosotros, porque puede decir: qué loco, ¿cómo puede estar alegre en medio de esto, en medio de estas circunstancias? Pero solamente es algo que produce el Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo. Y eso se da a través de la práctica de caminar en el Espíritu. La asistencia a nuestros servicios de la iglesia, hermano, eso va creciendo. Aunque usted venga acá y dice: bueno, no pasó nada, incluso escuché lo mismo que escuché la semana pasada, la misma alabanza, los mismos hermanos, no vi nada diferente. No, usted, el que está buscando y caminando en el Señor, mira algo diferente siempre que viene. Siempre que viene, encuentra algo diferente en la casa del Señor, en el corazón de aquel hermano. Se goza al verlo, se goza al servir, se goza en todo lo que hace, porque hay gozo en la presencia de nuestro Señor. Aleluya. Nada lo mueve, nada lo quita, nada lo hace perder el gozo del Señor. Aleluya. Ese gozo es hermoso. Aleluya. Y ahora, en este momento dice: la paz. La paz que solamente Dios puede dar. Porque esta paz no depende de las circunstancias. No es una paz que el mundo da. Es una paz que Dios da. Muchos de nosotros, los humanos, o en la naturaleza carnal, piensa el hombre y dice: bueno, yo necesito paz. Y vienen y se van, algunos se retiran a una montaña, por ejemplo, porque sienten que tienen necesidad de una paz. Y ahí entran en un momento de paz, escuchando el viento, los árboles, los pajaritos, y se relajan y sienten que hay paz. Otros, cuando están en el mar, oyendo las olas, ¿verdad? Eso les trae paz. Otros, qué sé yo, otros se meten a la yoga, andan buscando escuelas de yoga para entrar en paz, dicen. Sí. Todas esas cosas buscan para tener paz. Pero el Señor dijo: una cosa les doy, un regalo les doy. La paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo, no como la yoga, no como la montaña, no como el mar, no como las riquezas, no como los placeres del mundo. La paz que yo les doy es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Hay paz en nosotros. A pesar de la situación que estemos viviendo, podemos estar en guerra, podemos estar viviendo una situación muy difícil, pero hay paz. El Señor los libra siempre con su mano poderosa si nosotros estamos caminando con el Señor. Deleitémoslos en el Señor. Dice un salmo: deleítate en Jehová y Él contestará las peticiones de tu corazón. Él te dará todo, pero busquemos a deleitarlos en Dios. Pero cuando nosotros perdemos la paz, mire, mucha gente pierde la paz por el dinero. Hay muchos que no están aquí en la iglesia hoy porque están buscando el dinero. Mire, y el enemigo siempre le pone: wow, a la hora del servicio que tú tienes que ir a buscar ese gozo del Señor,
te llama el cliente, quiero que me hagas un estimado. Y ahí vamos. Es hora del culto, pues a ver si puedo salir a tiempo del culto, pero yo voy a ir a hacer el estimado. Más si llegas al momento que estás sin trabajo. Porque están dependiendo de eso. Bueno, van, lo agarran y a veces ni el contrato se lo dan, ¿verdad? Lo hacen perder el culto y lo hacen perder de todo. No dependamos de esas cosas. Dependamos del Señor. Tengamos paz, tengamos gozo. No los desesperemos, porque entre más los desesperamos, perdemos la paz. Amén. Tenemos que caminar en el Señor, caminar en el Espíritu, para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros y vamos a poder tener paz y poder dormir tranquilamente. Amén. Yo no sé si hay alguno dentro de la congregación que necesite pastillas para dormir. Yo le digo, hoy vamos a orar porque el Señor administre paz en usted. Y que cuando usted ponga la cabeza en su almohada pueda dormir tranquilo. Amén. Como un niñito, como un bebé. Amén. Pueda descansar tranquilo. Con esos que están hasta la coronilla de deudas. Ya no saben qué hacer. Y les ha robado la paz. Hoy digamos al Espíritu Santo, yo quiero caminar en el Espíritu. Yo quiero que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano pueda gobernar en mi vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor por esta manifestación, este grupo de tres. El amor, el gozo y la paz que se manifieste en nuestras vidas. Recuerde que es el fruto del Espíritu y no es el fruto mío. Eso es algo que se va a ir dando a medida que nosotros vayamos caminando con el Señor. Si tú sientes que estás viviendo una vida desesperada, te digo, continúa sirviendo al Señor. Asiste a las iglesias, asiste a los ayunos, a las vigilias, a las conferencias, a todas las actividades que hagan en la iglesia. Metámonos con Dios, caminemos con Él. Cuando menos acordemos, estaremos resistiendo el momento de la prueba y seremos cristianos exitosos en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde.